La Biltmore Estate no es solo la mansión más grande de Estados Unidos, es también la más inquietante. Un palacio construido para aislarse del mundo, para ocultar secretos familiares y, según algunos, para encerrar algo que jamás debió salir. Sus pasillos parecen interminables. Sus sótanos respiran. Y las tragedias que vivió la familia Vanderbilt hicieron que la casa se llenara de rumores, de sombras y de historias que hasta hoy nadie ha logrado desmentir. Porque en Biltmore no solo se siente el eco del pasado. Se siente que alguien, o algo, sigue caminando por sus pasillos. El origen del gigante, George Vanderbilt. A finales del siglo XIX, Estados Unidos vivía una fiebre de progreso, riqueza y excesos. Y entre todos los magnates del país, había uno que soñaba más grande que el resto, George Washington Vanderbilt II, el heredero más silencioso y reservado de la familia Vanderbilt. Mientras sus hermanos se obsesionaban con trenes, barcos y negocios, él tenía una sola obsesión: construir un palacio que no se pareciera a nada en América. Un refugio privado. Un mundo propio. Una mansión que lo separara del ruido, de la presión familiar y quizá de sí mismo. Cuando George llegó a Asheville, Carolina del Norte, vio las montañas azules que rodeaban la región y dijo una frase que sus acompañantes nunca olvidaron: aquí construiré mi hogar. Algo más grande que mis sueños. Y así comenzó la creación de la mansión privada más grande de todo Estados Unidos, Biltmore Estate. Más de 1,700 obreros trabajaron día y noche. Se excavaron colinas. Se desviaron ríos. El proyecto consumió millones y una cantidad absurda de recursos. Pero la ambición de George era infinita. No quería una casa. Quería un reino. Cientos de habitaciones, pasillos interminables, torres imposibles, escaleras que parecían flotar, chimeneas que nunca se apagaban. Y debajo de todo, oculto de la vista del mundo, George ordenó construir algo que pocos conocen: un sistema de túneles, pasadizos y sótanos tan extensos que ni siquiera hoy están completamente mapeados. Los trabajadores decían que en aquellos sótanos el aire tenía peso, que era difícil respirar y que a veces sentían que alguien más caminaba con ellos. Rumores comenzaron a crecer, que la tierra donde se levantaba Biltmore estaba maldita, que antiguas comunidades nativas la consideraban un sitio donde las sombras no descansan, y que George, sin saberlo, había elegido un terreno que prefería seguir dormido. Y aún así, continuó construyendo. Cada día ordenaba más expansiones. Más salas. Más salones. Más habitaciones que casi nunca usaba. Como si la mansión se estuviera apoderando de él. Como si lo obligara a crecer, a extenderse, a nunca detenerse. Su familia notó el desgaste. George se volvió más delgado, más pálido, más silencioso. Pasaba horas recorriendo los pasillos sin razón, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Un empleado de confianza contó años después que vio a George detenerse frente a una puerta cerrada en el sótano y susurrar: aún no, pronto. Pero nadie sabía a qué se refería. Ni qué había detrás de aquella puerta que nunca apareció en los planos oficiales. Lo cierto es que, mientras Biltmore crecía, George comenzaba a encogerse, su salud, su ánimo, su energía. Era como si la mansión le cobrara un precio. Como si devorara lentamente a su creador. George Vanderbilt creía que estaba construyendo la casa de sus sueños, pero pronto descubriría que lo que realmente levantaba era un gigante hambriento, que no pensaba dejarlo escapar. La felicidad inquietante. Para 1898, la vida de George Vanderbilt parecía finalmente encontrar un rayo de luz. Se había casado con Edith Stuyvesant Treaser, una mujer elegante, culta y profundamente sensible. Un año después, nació su hija, Cornelia, y por primera vez la gigantesca mansión Biltmore no parecía un monumento vacío, sino un hogar. Durante unos meses, todo fue calma. Risas en los jardines. Música en los salones. Luz entrando por las enormes ventanas. Pero Biltmore siempre fue una mansión demasiado grande para quedarse tranquila. Poco después del nacimiento de Cornelia, comenzaron los susurros entre el personal. Escuché pasos en la biblioteca, cuando estaba cerrada. Alguien respiraba en el salón de tapices. Las luces del pasillo norte se apagan solas. Edith, al principio, intentó ignorarlo.
Era fácil culpar al tamaño del lugar, a las corrientes de aire, a la imaginación. Pero entonces comenzaron los ruidos nocturnos. A las 2, 3 de la mañana, se escuchaban golpes metálicos en las tuberías, rasguños en las paredes. Y, lo más extraño, un sonido que los sirvientes describían como pasos pesados, arrastrados, moviéndose por la mansión como si algo gigantesco caminara por dentro. George intentó tranquilizarlos. Esta casa es grande, cualquier estructura hace ruidos. Pero él también empezó a notarlo. Incluso peor, comenzó a sentirlos. Ciertos cuartos, especialmente en el ala oeste, parecían habitados. Como si alguien hubiera dormido allí. Como si alguien siguiera respirando en el aire. Un ama de llaves encontró una silla mecida balanceándose sola. Un guardia nocturno renunció después de ver lo que describió como una sombra alta, demasiado alta para ser humana cruzando el pasillo de los retratos. Cornelia, aún bebé, se despertaba llorando, mirando fijamente las esquinas oscuras de su cuarto. Edith, desesperada, comenzó a dormir junto a ella. La familia empezó poco a poco a enfermar. Edith sufría migrañas constantes. Cornelia tenía fiebres inexplicables. Y George se debilitaba cada semana. Parecía cansado, drenado, como si la mansión le absorbiera la energía. Comía poco. Dormía peor. Y lo que más asustó a Edith fue encontrarlo de madrugada, caminando solo por la casa, sin velas, sin lámpara, sin rumbo. «George, ¿qué haces?» «Escucho algo. Viene desde abajo». Pero cuando Edith le preguntó qué escuchaba exactamente, él solo dijo, «Voces. Están dentro de las paredes». El tono con el que lo dijo no era el de un hombre enfermo. Era el de alguien que había visto algo. El personal se redujo. Algunos renunciaron aterrados. Otros se enfermaban igual que la familia. Una noche, durante una tormenta, la electricidad falló. La mansión quedó completamente a oscuras. Y allí, en medio del silencio, toda la familia escuchó algo imposible. Un golpe seco, fuerte, como si alguien descendiera por la enorme escalera principal, paso a paso. Edith sintió que el aire helado le tocaba la espalda. Cornelia empezó a llorar. Y George, pálido, murmuró: «No quiere que estemos aquí». Nadie dormía ya. Nadie quería estar solo en un pasillo. Y cada día, George empeoraba. Pérdida de apetito. Dolor en el pecho. Debilidad extrema. Los médicos no podían explicarlo. Pero sí había algo claro. Cuanto peor estaba George, peor se ponía la casa. Más crujidos. Más sombras. Más ruidos bajo el suelo. Era como si la mansión respondiera a su salud o incluso, como si dependiera de ella. Una madrugada, George no pudo levantarse de la cama. Su respiración era débil. Su piel, gris. Edith gritó por ayuda. Los doctores corrieron por los pasillos oscuros. Y mientras intentaban salvarlo, desde el sótano se escuchó un sonido profundo, grave, como un lamento. Como si algo se alegrara de lo que estaba pasando. La muerte del amo. La tragedia llegó sin anunciarse. George Washington Vanderbilt, el hombre que había levantado la mansión más grande en la historia de Estados Unidos, cayó enfermo y en cuestión de días, dejó este mundo a los 51 años. La noticia estremeció a todo Biltmore, pero nadie quedó más devastada que Edith, quien de un momento a otro pasó de ser la señora de una casa palaciega a ser la única habitante consciente de un monstruo de piedra de más de 250 habitaciones. Y entonces empezó lo extraño. La mansión, que antes era sinónimo de arte, música y luz, comenzó a mostrar un rostro distinto. Las puertas se cerraban solas como si alguien caminara detrás de ella. Desde los sótanos subían ruidos metálicos, como cadenas arrastradas por manos invisibles. Y en los pasillos más antiguos, Edith juraba ver sombras que la seguían, que se detenían cuando ella se detenía, como si algo no quisiera que caminara sola. Algunos criados murmuraban que Biltmore había perdido a su amo, y que la casa lo estaba buscando. El ambiente se volvió tan denso que Edith empezó a dormir con lámparas encendidas y un arma bajo la almohada. La mujer, antes elegante y firme, comenzó a quebrarse en silencio.
Pero una noche, mientras revisaba el despacho donde George solía pasar horas, encontró algo que no debía encontrar, una advertencia escrita en un cuaderno de su esposo, una nota que él nunca logró explicar ni terminar. Edith queda paralizada al leer la última frase incompleta. Si algo me pasa, no confíes en la casa. La pluma de George quedó detenida justo después de esas palabras, como si algo lo hubiera interrumpido. La falsa esperanza, Edith intenta salvar el hogar. Tras la muerte de George, Edith se negó a abandonar el sueño que habían construido juntos. Biltmore no sería una tumba. No mientras ella siguiera respirando. Así que tomó una decisión desesperada, abrir las puertas de la mansión al mundo. Alquiló salones para reuniones y banquetes. Organizó conciertos, exposiciones, bailes de caridad e incluso permitió la entrada de investigadores, médiums y curanderos, buscando cualquier explicación para los fenómenos que la atormentaban. Pero con cada nuevo visitante, algo más despertaba. Las personas que entraban a la mansión salían pálidas, temblando, con historias que Edith no podía controlar. Un músico juró que una figura oscura se asomó entre los cortinajes mientras tocaba el piano. Una pareja escuchó pasos pesados en un corredor, aunque las habitaciones estaban cerradas con llave. Y un investigador afirmó que, en el sótano, alguien, o algo, le susurró su nombre desde atrás, cuando estaba completamente solo. Con el tiempo, Edith notó un patrón inquietante: la mansión reaccionaba a la presencia humana. Como si se alimentara del miedo, del ruido, de la energía de cada persona que cruzaba sus puertas. Las paredes parecían respirar más fuerte cuando había multitudes. Y en las noches posteriores a los eventos, los sonidos dentro de la casa se intensificaban, casi celebrando. Lo que había comenzado como un intento noble por mantener vivo el legado de George, se estaba convirtiendo en un experimento peligroso que ella no podía detener. La mansión ya no era un edificio. Parecía algo más. Una noche, mientras apagaba las luces del gran salón, Edith sintió un movimiento en el suelo, como si toda Biltmore se hubiera encogido suavemente bajo sus pies. No era una casa. Era un organismo. El abandono y la oscuridad. La llegada de la Gran Depresión fue un golpe mortal para Biltmore. Edith, que ya luchaba contra los susurros, las sombras y los gastos imposibles, finalmente se rindió ante la realidad. No podía mantener el gigante sola. Las deudas crecían. Las tierras se depreciaban. Y la mansión, enorme, hambrienta, viva, comenzaba a mostrar su peor cara. El personal, antes orgulloso de servir en la casa más imponente del país, empezó a renunciar uno por uno. Al principio eran excusas simples: enfermedades, problemas familiares, nuevas oportunidades. Pero luego comenzaron a decir la verdad. Algo camina en el tercer piso. Anoche alguien respiró detrás de mí en la despensa. Vi a un hombre en el pasillo, pero no tenía rostro. En cuestión de meses, los pasillos que antes vibraban con música y voces quedaron congelados en un silencio absoluto. El eco de los pasos tardaba demasiado en regresar, como si alguien más caminara junto a quien se atreviera a cruzarlos. Habitaciones completas fueron clausuradas. No por ahorro, sino por miedo. Se decía que algunas puertas amanecían abiertas aunque se cerraran con llave. Otras aparecían cerradas desde adentro, sin que nadie hubiese entrado. Los sótanos eran lo peor. Allí, incluso los más valientes se negaban a bajar. Había un olor metálico, como a hierro mojado, y un murmullo constante, casi una respiración profunda, que nadie podía explicar. Finalmente, para evitar que la casa se derrumbara por completo, Edith tomó la decisión que jamás pensó posible: abrir Biltmore al público, con la esperanza de que las visitas generaran el dinero necesario para salvarla. Pero la mansión llevaba años esperando esto. Años en silencio. Años acumulando oscuridad. Y el día que las puertas se abrieron, ocurrió lo impensado. Durante la primera visita guiada, un niño del grupo se quedó mirando la escalera principal. Levantó la mano y dijo con voz inocente: ¿Quién es la señora que está parada allá arriba, llorando? No había nadie. Al menos, nadie vivo. El gigante que respira. Hoy, Biltmore es un destino turístico impecable por fuera, pero inquietante por dentro. Miles de visitantes la recorren cada año, sin saber que no todos los que caminan por sus pasillos están vivos.
Los reportes se repiten una y otra vez. Sombras que cruzan las habitaciones antes de que las luces se enciendan. Voces que susurran nombres, aunque los guías aseguran estar solos. Una figura masculina con sombrero que aparece en fotografías, siempre de espaldas. Pasos pesados en el cuarto piso, justo en el área que permanece cerrada al público. Y en el sótano, donde el aire es más frío que en cualquier otra parte de la casa, visitantes aseguran escuchar lamentos, como si alguien pidiera ayuda desde detrás de las paredes. Los investigadores paranormales no tardaron en convertir a Biltmore en un sitio de estudio. Micrófonos, cámaras de visión nocturna, grabadoras. Todos captan algo. Luces que se apagan sin razón. Puertas que se cierran solas. Susurros en idiomas desconocidos. Algunos aseguran que la mansión está activa. Otros dicen que está cansada. Pero la palabra más repetida es siempre la misma. Responde. Porque cada ruido, cada sombra, cada golpe parece reaccionar a quien entra. Como si la casa tuviera intención. Como si aún estuviera siguiendo órdenes. Nadie entiende por qué, después de más de un siglo, Biltmore sigue comportándose así. A menos que la mansión nunca haya sido una construcción, sino un organismo. Que respira. Que observa. Y que todavía no ha terminado. La mansión que no quiere ser liberada. Biltmore no es simplemente la mansión más grande de Estados Unidos. Es el testigo silencioso de una familia marcada por la ambición, la enfermedad y una presencia que jamás pudieron comprender. Cada ladrillo parece guardar un susurro. Cada habitación, un secreto. Y cada pasillo, una historia que nadie se atreve a contar completa. Porque esta casa no envejece. No se rinde. No olvida. Muchos dicen que Biltmore es hermosa, incluso perfecta desde afuera. Pero quienes han estado en su interior saben otra verdad, que la mansión observa. Que escucha. Que responde. Y que, incluso ahora, más de 100 años después, sigue esperando algo. ¿Una orden? ¿Un sacrificio? ¿O simplemente, una nueva víctima dispuesta a entrar demasiado profundo? Así que, si algún día decides visitar Biltmore, camina con cuidado. No te separes del grupo. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, abras una puerta que no estaba en el recorrido oficial. Porque en esta mansión hay habitaciones que no quieren ser encontradas. Y fuerzas que no quieren ser liberadas.